Abel Quesada fue sobre todo una figura del periodismo mexicano por más de medio siglo. No solamente es un caricaturista de largo aliento, sino que es un caricaturista que marca, digamos, nuevas tendencias en la caricatura mexicana. Antes de él, digamos que los caricaturistas más importantes eran gentes como Ernesto García Cabral, Antonio Arias Bernal, Andrés Audifred, que tenían un dibujo muy académico, muy serio, y que eran grandes dibujantes, ¿no? Y no eran tan buenos humoristas, ni eran políticos, digamos, tan avesados. Y Abel Quesada fue otro tipo de caricaturista. Es curioso, realmente a mí siempre me ha intrigado mucho por cómo empezó a dibujar, porque no tenía ningún entorno que digamos que lo pudiera inducir a eso. Es difícil realmente entender cómo fue su interés por el dibujo, pero él dice que tuvo una especie como de aparición, de repente tuvo una inspiración y empezó a dibujar y dibujó la cara de una mujer y inmediatamente, y eso afortunadamente todo esto lo describe mucho mi padre en sus escritos que son fantásticos. Empezó como historietista, se siguió como cronista de espectáculos y cine, fue editorialista político, pero combinaba todo esto de distintas maneras y acudiendo a diferentes soluciones iconoliterarias que lo hacen de verdad un personaje muy atípico, muy difícil de etiquetar, porque era una combinación de texto y dibujo que publicaba en las páginas editoriales y que a veces se inclinaba más hacia el texto y a veces más hacia el dibujo, y entreveraba de muchas maneras estas dos vertientes de la creación iconoliteraria. Él básicamente se inspira en el trabajo de un escritor y dibujante norteamericano que publicaba en el New Yorker, que se llamaba James Thurber. Y James Thurber hacía una suerte como de historietas reflexivas que eran fantásticas, un género que estaba justo a caballo entre la literatura y el dibujo. Y Abel Quesada retoma las enseñanzas de Thurber y hace un dibujo muy esquemático, muy sencillo, pero muy expresivo, que comunica muy rápidamente con el lector. Y yo estoy convencido de que el gran chiste de Abel Quesada es que contaba historias magníficas. Empezó a hacer historietas también por alguna razón. Y más sorprendente aún, tuvo la iniciativa a los 14 años, viviendo en el norte del país, de mandar sus dibujos a algunas publicaciones en México, porque él llegó a México a los 16 años, un poco de aventura, y también, no sé cómo, conoció a Germán Butze, que era el que hizo Los Supersabios. Y él fue su primera inspiración y, digamos, su primera guía en el dibujo, y de ahí salieron sus primeras historietas, sus primeros cómics. Era un pensador profundo y agudo. Y es curioso porque, digamos, no se puede negar que entonces ahí hay una especie de exponente de intelectualidad, pero él era en ciertos sentidos como antiintelectual. Él tenía muy en el fuero interno una especie de sospecha de que los intelectuales eran unos haraganes, ¿no? Él se consideraba un enemigo público, reiterado e incansable de la solemnidad, a la que declaraba como una suerte de la ropa de etiqueta de la mediocridad. Y asumía que la solemnidad era uno de los grandes defectos de la vida pública mexicana, fuese en sus gobernantes o en los gobernados, y que eso nos restringía la creatividad y la imaginación y reducía las cosas a la pura simulación o las apariencias. Dedicado a miles de facetas, todas ellas productivas, porque no concebía
el ocio, digamos, ¿no? Que él hacía sus cartones o pintaba en ciertos horarios, pero en la mañana ya había estado pues, en un despliegue de actividades como empresario, como petrolero, como ganadero. Y trabajó de todo, trabajó moviendo muebles en el Hotel Regis, en la Quinta Avenida. Luego acabó siendo un empresario de Broadway, pero a menor escala. No, fue impresionante todo lo que hizo. Uno es una cosa y quiere ser otra. Yo era dibujante, siempre, toda mi vida he sido dibujante, pero ha habido oficios que me llaman mucho la atención y que me gustaría mucho haber sido. Por ejemplo, en mi carrera de dibujante me fui a Nueva York a buscar trabajo, y mi trabajo, el trabajo que finalmente conseguí, yo trabajaba, yo tenía que asistir a un teatro, y uno de los camerinos del teatro era mi estudio, digamos, mi cuarto de trabajo. Oía mucho tocar saxofón. Entonces mi ambición máxima era conseguir un saxofón y aprender a tocar el saxofón y convertirme en un artista del saxofón. Nunca lo hice. Un hombre que podía escribir, que podía dibujar, que podía hacer lo que le daba la gana. Mi padre tenía un rigor del trabajo impresionante, ¿no? Es decir, yo creo que eso se lo debe a mi abuelo. Por aquí tengo una cita que cuando le dijo por primera vez a mis abuelos que él quería ser dibujante, le dijo mi abuelo, pues mira, está bien, si no hay ningún remedio, está bien que seas dibujante, pero recuerda, si eres dibujante, nunca trabajes tanto que no te alcance el tiempo para ganarte la vida. Y yo creo que le hizo caso a pie de puntillas porque sí, era impresionante todo lo que llegó a hacer, aparte de dibujante, luego más tarde pintor, pero fue petrolero, fue constructor, fue editor, en fin, se metió en infinidad de cosas, no todas muy exitosas, pero bueno, en fin, tenía una capacidad de trabajo impresionante. Pero una clave de su personalidad es su educación puritana, ¿no? Que es, por un lado, la que lo llevó a logros muy altos, pero al mismo tiempo la que le surtió permanentemente de no conformarse y quedarse, por ende, con cierta insatisfacción de logros que otros envidiarían, ¿no? En algún momento, nada más en la parte periodística, pues llegó a publicar como 2 o 3 cartones diarios en diferentes publicaciones. Realmente una labor tremenda. La parte de él como periodista era muy fascinante porque nosotros veíamos todo el, digamos, trayecto que él tenía que recorrer a diario para hacer su cartón. Mi papá era muy madrugador, se arreglaba, se vestía, se ponía a desayunar, ya bañado y arreglado, y empezaba a leer el periódico, y ahí empezaba la labor de él para idear su cartón del día. Era un hombre muy peculiar, encantador, que tenía una visión, todo lo que veía que captaba, tenía la gracia de poderlo poner en sus cartones. Sabía hacer una crítica espectacular. Era un hombre muy, muy, muy singular. Entonces, claro, y sabía tratar todo lo que era la crítica, sabía muy bien. Y estamos hablando de un periodo en que México no gozaba de una plena libertad de expresión, es decir, un país controlado por un solo partido presidencialista donde la democracia quedaba mucho a deber. Él desde sus distintos foros, ejerció un periodismo muy libre, muy crítico, no solo con el gobierno, sino también con la sociedad.
era tan crítico de los malos gobiernos como de los malos pueblos, que a la postre felizmente fue premiada con el hecho de que el público, el gran público que llegó a congregar, la admitió como parte del imaginario colectivo de nuestro país y tuvo la fortuna, como esos grandes dibujantes, digamos, Posada, Leopoldo Méndez, Rogelio Naranjo y muchos otros más, de incorporar sus imágenes a nuestra manera de ver, de hacer que los retratados asumieran como fuente de reconocimiento sus propios dibujos, que por cierto no eran condescendientes con nuestros muchos defectos como comunidad. Bueno, sus cartones y sobre todo los personajes que inventaba, como decía, que llegaron a ser como figuras icónicos en México, entonces siguen hablando de ellos, siguen teniendo relevancia y es un legado que la verdad que ha quedado en la memoria colectiva de México. Además, es un retrato muy pertinente, muy incisivo de la época. Yo creo definitivamente que tanto Abel como mi padre pertenecen a una generación que estaban como pues, bastante acotados por el contexto político, ¿no? Vistos bajo los estándares de la caricatura de hoy día, pues a lo mejor se quedaban muy cortos en la crítica, pero pues hay que ponerse en contexto, ¿no? Mencionar al presidente en turno era imposible. A mí me gusta la verdad como fondo de las cosas. En todo lo que uno dice debe haber un fondo de verdad. En el humor, por ejemplo, si no existe la verdad, no está sustentado en nada y es un humor intrascendente y frívolo, es un chiste. Cuando existe la verdad en el fondo de algo donde se usa el humor, entonces es una idea completa. Es un hombre que tuvo la enorme habilidad, digamos, de ser crítico, siendo, al final de cuentas, un hombre del sistema. Deja un pensamiento y un análisis que trasciende, que representa la época, pero también la trasciende, ¿no? En ese sentido, yo lo he comparado en algunas cosas tanto con Samuel Ramos o Octavio Paz, o bien con algunos íconos de la cultura popular que inciden en lo que son los arquetipos colectivos, como bien podrían ser tanto la familia Burrón como los polivoces. El asunto de la mexicanidad tan llevada y tan traída, Abel Quesada la puso a chirriar desde sus primeros cartones hasta sus últimos cartones. Es decir, a su modo desarrolló el proyecto que Octavio Paz hizo en El laberinto de la soledad por otras vías, ¿no? Y de otros mexicanólogos célebres como Jorge Portilla y demás. Adereza la parte literaria de su trabajo con dos cosas que son muy interesantes. La primera es que hace un análisis de la política mexicana. Y la segunda es que empieza a trabajar en un momento en el que están en boga las tesis, está en boga la filosofía mexicanista. Las tesis, digamos, Octavio Paz con El laberinto de la soledad, Uranga, y hace toda una serie de reflexiones sobre lo que es el mexicano haciendo política. Es un tema muy interesante. Y entonces se vuelve realmente en un éxito instantáneo, ¿no? Pero los personajes eran desde clase obrera, clase campesina, de los ricachones, clase media, abarcaba todo. Eran también basados en personajes que conoció en la vida real, o los inventó basados en algunos compañeros o amigos que tenían. Es decir, por ejemplo, su primer personaje, su primera tira cómica, un personaje que se llamaba Máximo Tox,
Y Máximo Tops era un boxeador frustrado, bueno, un boxeador más bien que era tímido y que no le gustaba pelear, pero de todas maneras tenía que hacerlo. A mí el Charro Matías me parece un personaje muy simpático. Es un tipo listo, medio bribón, que se las ingeniaba para salir adelante, ¿no? A pesar de todos los problemas con los que se podía topar, era un personaje muy ingenioso. Tenía un elenco de personajes estables que muchos lectores recordarán y que todavía están presentes en el imaginario colectivo. Dígase el Charro Matías, dígase el periodista famélico, el perro Solovino, el Gastón Billetes, el multimillonario mexicano, la dama caritativa de las Lomas. Tenía la tendencia y la facilidad de construir personajes. Entonces, hay algunos personajes que dibujó muchísimo y que son muy poco recordados. Por ejemplo, él tenía uno que se llama al que él llamaba el señor Pérez, que era un hombre de clase media y que en realidad lo representaba a él. Cuando él quería dar una opinión en uno de sus cartones, pues ponía al señor Pérez a decir lo que él pensaba, ¿no? Es digamos, un Juan Pueblo, pero el señor Pérez era un hombre de clase media, trajeado y correcto y tal. Al mismo tiempo, hizo una cantidad de personajes arquetípicos fabulosa. Por ejemplo, hizo un personaje que a mí me parecía fantástico, que era Don Gastón Billetes, que era este nuevo rico mexicano, ¿no? Que además lo dibujaba con una narizota y a la narizota le había puesto un anillo con un diamante, ¿no? Y era verdaderamente maravilloso. Don Gastón Billetes era una maravilla porque encarnaba además el espíritu del nuevo rico mexicano. Estos personajes los creó para dialogar con ellos a través del cartón. Es decir, convertía el cartón como una especie de espacio de ficción historietil, y estos personajes que hablaban, digamos, que permitían hablar, le hablaban a él, pero a través de ellos también podía hacer una crítica de costumbres, que también fue otra de sus vertientes. La mexicanidad como una enfermedad perniciosa y mortal a la larga fue también puesta en crítica a través de sus arquetipos, ¿no? Y sobre todo entendía muy bien, sabía hacer muy bien eso con la clase política. Entonces ahí también organizó toda una serie de arquetipos que eran fantásticos. Por ejemplo, la figura del tapado, tal como la conocemos hoy en día, la organizó él. La idea de que había un candidato escondido y todo eso es vieja, data de hecho del siglo XIX, pero el tapado, el que tiene así como su capuchón con dos hoyitos negros, ese lo inventó él. Y también inventó el arquetipo del burócrata de fuelle, ¿no? Que se dobla para prenderle el cigarro al señor y para bolearle los zapatos al presidente y todas esas cosas. Hay una línea de un humor negro ultra cruel y que se da en ciertas representaciones, tanto en la caricatura como en la pintura, de cierto tipo de personajes, ¿no? Los que él más podía detestar. Él detestaba la ineficiencia, el burocratismo, ciertos rasgos como pues un poquito identificables con la cultura nacional y con las que se encarnizaba de una manera pues muy especial. Creo que se maneja mucho, Abel, más que de personajes de carne y hueso específicos, como símbolos. Por ejemplo, el Gastón Billetes, el millonario, el policía con moscas o el campesino, son como símbolos de toda una beta de la sociedad, digamos, ¿no? Tenía, por ejemplo, un personaje que a mí me gustaba mucho, que eran los periodistas de palo, ¿no? Que eran unos periodistas que eran tan flacos, que estaban tan mal alimentados que los dibujaba como una tabla que se sostenía como una horqueta. Y así dibujaba también a los campesinos. Tenía, por ejemplo, personajes que me parecían fantásticos y que duraban 2 o 3 cartones y ya, o 4 cartones y ya. Como por ejemplo la tía Dubiges, que era una señora que iba al cine a llorar
y que se iba haciendo chiquitita a medida que más lloraban. Era un personaje fantástico. Y fue muy famoso el personaje del taquero, del terrible hombre de las nieves, este señor que vendía helados en un carrito callejero y que envenenaba a los niños, ¿no? Y también el del perro solovino. Bueno, tenía cantidad de personajes. Tenía también a los planeadores, que eran estos suerte de tecnócratas primeros que se la pasaban planificando el futuro del país. Bueno, tenía cantidad de personajes, ¿no? Y en cuanto a la técnica, yo en ese sentido difiero mucho con la forma en la que mi papá se veía. Mi papá siempre habló como de una manera muy crítica acerca de su técnica o su forma de dibujar. Sin embargo, yo que he podido ver toda su trayectoria, ya que yo ya la veo pues en retrospectiva, tenemos en el archivo todos los documentos que testiguan que era un gran dibujante. Entonces digo, yo creo que él modestamente nunca se calificó así porque le odiaba la solemnidad y la presunción, pero sin embargo yo te puedo decir que era un gran dibujante, ¿no? Es que quizá ahora no podamos evaluar en todo lo que importó, en todo lo que aportó, un ejercicio crítico como el que desempeñó no solo Abel Quesada, felizmente otros caricaturistas también, pero Quesada en un momento muy importante y abriendo camino, cuando la vida política estaba sometida a un riguroso control, y una palabra de más o una ocurrencia de más o un chiste de más podían implicar el cierre de un medio, la censura del espacio del periodista e incluso riesgos personales para estos informadores, ¿no? Él participó en un proyecto de una revista que se llamaba Presente, que dirige Jorge Piñó Sandoval, que también fue censurada. Hizo una pieza extraordinaria, que es un corrido muy famoso de la Revolución de Renato Leduc, que él ilustró, que es una pieza maravillosa, donde se burlaban, por supuesto, de la nueva casta de millonarios generados por la Revolución. Se cerró el medio, desapareció la publicación. Tuvo amenazas personales, por supuesto, de gente de la que habló directamente, políticos a los que se refirió puntualmente. No podemos solamente construir el monumento de héroe de la libertad de expresión de Abel Quesada sin considerar que también habría negociaciones, acuerdos, habilidad política para ganarse ese espacio y para no perderlo, ¿no? Y mantener su vínculo con los lectores, que era a final de cuentas lo que importaba. Entonces también para ser un gran cartonista había que ser un gran político. Abel Quesada fue también un gran político. Bueno, principalmente era política, pero también tiene su lado de crítica social. El ejemplo más contundente fue el cartón que publicó el día después del masacre en Tlatelolco. Yo me acuerdo muy bien de ese día y me acuerdo que llegó mi padre con la cara realmente como pocas veces lo había yo visto, es decir, muy angustiado, realmente muy preocupado por la situación, ¿no? Yo recuerdo que él habló a él, le dijo simplemente, pones una mancha negra en el cartón y le pones por qué, listo. Pero eso fue una ocurrencia que tuvo y por eso no tenemos un original, no hay un original, ese nada más fue una ocurrencia que tuvo, así se hizo, así se publicó y se volvió famoso. Pero si pensamos y nos colocamos en la mañana del 3 de octubre de 1968 y abrimos el periódico y vemos ese cartón negro en la página editorial, nos vamos a dar cuenta de a lo que estaba jugando Abel. La propia historia de ese cartón es muy interesante. Hubo otras versiones que no se atrevieron a publicar en Excelsior.
La solución del cartón negro, además de que es una pieza conceptual extraordinaria, fue el modo que encontró Abel para poder sí tener una opinión de esa naturaleza, y creo que fue una solución extraordinaria. Tenía una actitud sobre todo muy positiva de la vida. Tuvo pocos realmente episodios que lo entristecieron, que digamos que lo amargaron. Tuvo dos episodios muy fuertes para él. La salida de Excelsior, desde luego, fue muy dramática y muy fuerte, porque ahí se vio pues el poder del Estado, ¿no? Y después, poco tiempo después, su efímera dirección del Canal 13, también eso le pesó mucho. Abel se le propuso ser director del Canal 13, dio un discurso en el Canal 13 donde hablaba mal del presidente anterior, que era Echeverría. Esto era los primeros días del sexenio de López Portillo, y para cuando llegó a su casa a un cóctel que se organizaba para celebrar el nombramiento de director del Canal 13, ya le había llegado un telefonema diciendo que lo despedían, ¿no? Después siguió trabajando en otros medios, nunca bajó la guardia, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Y él lo sabía y lo lamentó mucho a lo largo del resto de sus años. Al punto que ya después ya no le interesó tanto hacer el cartón político, sobre todo más bien pintar, que es otra vertiente extraordinaria en la obra de Abel Quesada. Yo había pensado también en pintar como una de las ambiciones, uno de los oficios que me gustaría, pero no pensaba más allá de como pensaba ser cantinero o ser saxofonista o ser aviador. En fin, pero me enseñaron a pintar. De pronto surgieron elementos para pintar toda la parafernalia de los pintores, las telas, los colores, los pinceles. No sé realmente de dónde salieron, pero supongo que me lo regalaron. Y empecé a pintar al principio con muchas dificultades. Y poco a poco fui tomándole cariño y forma, y sobre todo había una cosa que me proporcionaba una tranquilidad que necesitaba para descansar de mis otras ocupaciones, aunque esta era una más. Y sin embargo, era la más agradable de todas. Y seguí pintando y pintando y pintando. Él nunca se consideró un pintor profesional, como decía. Él decía que era un pintor de domingo que pintaba todos los días. Y así está, hay un texto de García Márquez para uno de sus libros que lo describe de tal manera. Él lo hacía por divertirse, la verdad. Era totalmente una pintura lo que lo hacía, no solamente como terapia, sino como una cosa para divertirse él mismo. Ponía ópera, salía, sacaba su caballete al aire libre, es decir, la pasaba bomba. Y además invitaba a sus amigos a verlo pintar. Él pintaba y nosotros podíamos participar de ese proceso creativo porque a él no le gustaba pintar solo. Es más, le gustaba siempre estar acompañado. Decía que él no los vendía, pero decía que les prestaba los cuadros a los amigos un préstamo de 100 años. Entonces, 100 años tenía que devolverlo. Yo no sabía, nunca aspiré a que mis cuadros, no digo que se expusieran en museos, ni siquiera en galerías. Tampoco pensaba, como decía, que en un momento dado comercializarlos.
Cuando mi papá hizo, digamos, su primera venta pictórica, pues el más sorprendido era él. Él no pensó que pudiera haber alguien interesado en comprar sus cuadros. Siempre hizo sus cuadros como una parte, digamos, para descansar realmente, para quitarse el estrés de su trabajo de periódico. Trata temas así que le tocaba más cerca. Hacía retratos, personajes bailando, paisajes son muy bonitos, así le encantaba. Yo pinto, por ejemplo, cosas que me vienen a la cabeza, a la imaginación. Concibo todo un cuadro de una vez y lo voy pintando, lo voy dibujando primero y luego lo pinto. Eso es una forma. A veces pinto cosas que no sabía que iba a pintar. Tomo la tela en blanco y pinto simplemente lo que me da mi gana. Puede ser un hombre, una mujer o una silla. Y me sigo ahí, hago otra cosa a un lado y otra cosa a otro lado. Entonces se va formando el cuadro solo. Cuando noto que hay un espacio vacío, lo lleno con un objeto o con una cara. Así resultan cosas muy raras. Él llega como tarde en su edad a la pintura, pero entonces llega ya muy maduro, ya un hombre muy hecho, que le da igual tener todo tipo de influencias y admitirlas, que le preocupa pues, decir cierta ocurrencia que le surge, pero entonces en un momento dado problemas como la composición o la paleta de colores obedecen pues a mucho capricho, al antojo del momento, a veleidad, lo cual lo convierte en un artista muy libre. Hay una cosa, todos los pintores tienen un estilo definido, buscan un estilo y lo siguen durante toda su vida. Yo he hecho exactamente lo contrario, no quiero ningún estilo, quiero irme por cualquier lado, tener cualquier influencia. Las influencias son buenas. Las influencias de mis pintores favoritos son maravillosas, aunque no llegue nunca a igualar la calidad, por supuesto, de los grandes pintores. Y un desenfado, que también es como pues del artista maduro, el ya no estar preocupado por una serie de cosas de qué va a decir la crítica o si voy a lograr transmitir esto o lo otro, ¿no? Creo que es un elemento muy importante para el verdadero arte, el desenfado. La preocupación de otras cosas como extraestéticas es algo que contamina mucho el arte moderno, y en este caso pues hay una especie de sinceridad que acompaña ese desenfado, que es pues refrescante y virtuosa, ¿no? A mí la pintura me gusta como un placer, una distracción, y me gusta ser totalmente irresponsable al pintar. No tener ninguna obligación con nadie, ni tener ninguna obligación, digamos, con la crítica que pudiera meterse conmigo en el caso de que yo fuera un profesional. Por lo que él cuenta, el primero que lo acercó a la pintura fue su suegro, el papá de Yolanda Rueda, pero fue maravilloso. Llegó a decir, la pintura es lo más cercano a la felicidad que existe. Pintar es descubrir un misterio que está en la tela y tratar de resolverlo. Eso, pintar es recuperar el tiempo perdido, abismarse en el mundo de las apariencias, de las cosas vistas, de las cosas recordadas. Encontró en la pintura un espacio de intimidad y de inmersión y de introspección que le permitió efectivamente hablar de todo lo que vio. Me parece que cuando me ayudaron y me regalaron los primeros pinceles, me dieron la mejor bendición que puede alguien recibir en la vida.
Y me acuerdo que creo que fue en 89, Pemex le había encargado un mural para el Salón de Juntas, un salón muy grande en la torre de Pemex. Es una pieza extraordinaria, a mí me lo parece. Sin embargo, es una obra por encargo, tiene que ver con una temática específica. También fue petrolero y conocía de manera directa el trabajo de exploración petrolera y la historia del petróleo en México. Entonces también eso está en juego en esa pieza. Que lo pintó durante 1990, creo. Y luego se estrenó en principios del 91. Recuerdo que Carlos Monsiváis se refería a los murales de Pemex diciendo que también en el fondo estaban ahí naufragando en el gran espacio del mural creaciones de historieta. Y también son apuntes irónicos y caricaturescos los que uno puede reconocer en ciertos cuadros. Yo la calificaría como una pintura nostálgica, porque todo lo que pintó hablaba de momentos que él recordaba de su pasado. Es decir, muchas de estas imágenes son bitácoras, son recuentos de los lugares donde estuvo, pero no cualquier lugar, ese rincón específico de un café parisino, esa vista desde una ventana hacia Central Park, esa tarde de lluvia, esa espera en el aeropuerto, esos tiempos perdidos que solo a través de la pintura se pueden volver a ganar. Yo dibujo cuando voy de viaje, dibujo lobbies de hoteles y mujeres y bares y calles y todo lo que me gusta. Me gustan los tranvías, los trenes, los aviones. Todo lo dibujo y después lo convierto en cuadros. Fue un gran viajero a través de las escalas sociales y a través de los espacios geográficos y también a través del tiempo. Y en la pintura pudo tener la pausa, imponer el ritmo que le convenía a esa construcción de imágenes en que siempre se hacía presente tanto lo que vio como lo que vivió. Y en ese sentido, pues es obviamente la obra más personal. Entonces, él hizo sus cuadros sin ningún proyecto ambicioso como gran pintor. Yo siento que después haya resultado que sí lo fue, ¿no? Y que sigue siendo muy solicitada su obra, pues eso sí lo alcanzó a ver. Eso me da mucho gusto porque a pesar de que mi papá muere a los 70 años, sí se pudo dar cuenta del intercambio que existía entre el observador de la obra y él como creador. Nunca tuve esa presunción, nunca, y lo dijo con mucha claridad. No serán extraordinarios cuadros, no serán representaciones de la última moda, no serán piezas que cambien el curso de la historia de las artes plásticas, pero son cosas que a mí me llenan de una enorme y profunda felicidad. Y solo quiero compartir esa felicidad con los espectadores. Lo del New York también es una historia fantástica porque fue totalmente accidental lo del New Yorker. Es decir, mi padre aquí en Cuernavaca tenía su estudio, tenía muchos amigos, le encantaba recibirlo bastante, y uno de esos amigos, un austriaco, le dijo: oye, fíjate que están aquí en Cuernavaca unos amigos míos, es un editor del New Yorker, ¿no te importa si lo llevo a tu casa? No, bueno, encantado, ven.
y lo trajo a la casa, lo llevó a la casa y Bill Knapp, que era el nombre del editor, oye, pues su trabajo, mi papá estaba pintando, le encantaba pintar afuera en la terraza, al aire libre, y bueno, este trabajo estaría fantástico para la revista, ¿por qué no te interesaría? Y mi papá dijo, desde luego, siempre fue un admirador tremendo de la revista New Yorker, pero en fin, así empezó la relación y que duró más de 6 años y fueron 12 portadas de New Yorker se publicaron, pero lo que salió, que fue fantástico, fue una cantidad de acuarelas que hizo como bocetos para el New Yorker, para las portadas, que hizo y tiene más de 200 y tantas. Algunos de sus ídolos personales como Saul Steinberg, el caricaturista del New Yorker, y Sampé, algunos de las figuras internacionales de la caricatura, pues participaban en el New Yorker, entonces una revista de una tradición pues, muy, muy portentosa. El entrar a la nómina de esa revista y hacer portadas, pues era una conquista personal, sobre todo porque él había estado en sus años mozos. Entonces, el regresar a Nueva York con esta posibilidad es como un retorno triunfal, ¿no? Bueno, parte de la obra que a mí me encanta, yo creo que es muy importante y es buenísimo, se ven sus cuadernos de viaje. Que son libretas con dibujos de todo lo que estaba él viendo. Realmente aquí puedo hacerte una reflexión, que mi papá no tomaba fotografías en sus viajes. Él hacía dibujo de lo que veía y de lo que le gustaba. Y son bellísimas esas libretas. Para mí, las libretas, que son los cuadernos en que apuntaba o desarrollaba ideas que luego culminaban en un cuadro, o anotaba, digamos, recogía impresiones de un viaje, de estar en algún lugar. Esas libretas me parecen extraordinarias porque, pues, al lado de esa vista de una señora tomando un café o de algo que veo a través de la ventana de un hotel, o la propia cama desarreglada de su cuarto, la serie de objetos con los que convivía, incluso en su propio respirador, todo eso combinado con anotaciones, recuerdos, sueños, teléfonos, recados, esa combinación de como todo el río de lo cotidiano, toda la suma de evidencias que se entreveran en un día cualquiera, y de repente por ahí salta un dibujo, y de repente por ahí salta un rostro, una mano, un objeto, y habría que agregar a esto, ya para completar el panorama, el asunto de la escritura estricta de cuentos y fábulas, que solo de manera póstuma apareció su primer libro, se llama Antes y Después de Gardenia Davis, y es el compendio de unos cuentos de verdad extraordinarios. Y fue un libro que fue rescatar varios cuentos que él había escrito en sus libretas. Porque mi papá, a partir de cierta fecha, creo que sí, principalmente a partir de 1976, él empezó a escribir su diario. Recopilamos todas estas historias que tenía, que eran pues autobiográficas, pero no con su nombre, sino que usaba otros, es decir, semi-autobiográficas, porque hay algunas cosas que se ven claramente inventadas, pero muchos basados en experiencias propias. Son relatos ya muy íntimos de parte de mi papá, reflexiones sobre el momento político
que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, todo esto yo creo que sí tendríamos que darle un margen de tiempo para procesarlo, madurarlo y ver qué vamos a hacer con ello. No era una persona que estaba pensando en sí mismo como voy a dejar esto para la posteridad. Siempre que lo hacía, lo decía como con sentido del humor, ¿no? Ese archivo de Abel Quesada, extraordinario, felizmente conservado por la familia, nos muestra toda esta manera de procesar esa información, los límites, lo que tuvo que negociar, la manera en que enfrentó la censura, cómo le evadió y cómo fue ganándose un lugar que, gracias a su presencia pública y a su popularidad, se convirtió en un espacio infaltable. Él empezó a trabajar desde los 15 años. Él mandaba primero por correo. Él vivía en el norte del país y mandaba por correo sus contribuciones. Y fue hasta que mi mamá se dio cuenta que toda la obra él la dejaba en el periódico. Mi mamá dijo, tiene usted que recoger sus cartones. Y así fue como mi mamá fue adquiriendo los cartones y no voy a decir coleccionando, pero pues haciendo su archivo. Ha sido una labor ardua, ha sido una labor diaria. Aquí en esta casa tenemos que cuidar mucho el aspecto de humedad, el aspecto de infestación por algún tipo de, de plaga, etcétera, para que todo el archivo esté en impecables condiciones. Nosotros tenemos toda la obra de mi papá digitalizada. Nos falta aún, pues, algunas campañas publicitarias que tienen un formato muy grande. Y tenemos también digitalizada toda su obra pictórica, incluida la acuarela. Y tenemos varios proyectos futuros que ojalá lo podamos lograr. Y obviamente lo que queremos hacer es desfamiliarizarlo, digamos, de que se salga de la familia y que tenga un ámbito mucho más amplio que la gente tenga acceso. Este archivo, evidentemente, como en algún momento le llamamos para una exposición, es un códice. Y lo es en el sentido tradicional del término. Es una crónica iconoliteraria de sucesos, desfiguros, memorias, personajes que fueron construyendo la historia del siglo XX mexicano. Es una de las mejores crónicas que yo conozco, por supuesto, de la más divertida que conozco de la historia del siglo XX mexicano. Porque son 11,000 de cartones, que va desde el periódico Ovaciones, Cine Mundial, Excelsior, Novedades, y bueno, trabajó en El Esto, trabajó en muchísimos periódicos, ¿no? Y otras publicaciones. Aparte, son 547 registros de obra pictórica. Ahí son óleos y acuarelas. Y aparte, son 1,361 de publicidad. Y la fototeca apenas estamos empezando a organizarla, pero también tenemos mucha fotografía. Pero también tenemos algunas, ¿qué te diré? Correspondencia con Cuevas, correspondencia con el propio Octavio Paz cuando ganó el Nobel, correspondencia con Carlos Monsiváis, correspondencia con Juan Soriano, en donde Juan Soriano también le regresaba a él otra carta con dibujos. O sea, esas cosas las tenemos. Y eso conforma el acervo del archivo.
nos interesa muchísimo que se difunda, que se siga difundiendo, que no se olvide quién fue él, puesto que aquí tenemos guardados 50 años de historia de México, visto desde la visión muy particular de Abel Quesada. Y yo creo que sería pues hasta cierto punto egoísta de parte nuestra no compartirlo, ¿sí? Pero por el otro lado sí nos interesa mucho que acabe siendo el archivo, acabe en una institución que lo proteja, cuya misión sea el protegerlo y también el difundirlo. Hasta cierto punto conozco el testimonio de mucha gente que decía, al conocer a Abel Quesada, yo me esperaba pues, un hombre carcajeándose, muy bullanguero, y entonces pues, esa era una concepción como pues, equivocada de lo que puede ser un humorista, digamos, ¿no? Porque en ciertas cosas era un hombre privado y serio, aunque pues, sí, con un sentido del humor hacia adentro permanente, pero sí su imagen, su efigie social y todo podía ser de un hombre bastante serio y reservado. Y me parece que su capacidad de interlocución era una de sus grandes virtudes. Tenía conversación lo mismo con el bolero que le usaba los zapatos, tenía conversación con el cantinero que le servía sus tragos, por supuesto con la cauda infinita de periodistas con los que trató, una capacidad de diálogo con distintos estratos sociales, con distintos oficios, con personas de ricas, pobres, capitalinas, provincianas, del interior de la República, de cualquier lado. O sea, esa capacidad de diálogo se nota en los propios cartones y en su lenguaje, porque consiguió algo extraordinario, que era poder hablarle a distinta gente con una claridad, con una transparencia en el uso del lenguaje que era a la vez sofisticado y popular, y eso me parece extraordinario. Yo creo que es una de las fuentes en lo que se basó su éxito, la gran cantidad de lectores que lo siguió a lo largo de los años. Bueno, los deportes le encantaban. Es decir, por ejemplo, el béisbol, él jugó béisbol desde chico, le gustaban los toros, el fútbol menos, pero pues sobre todo el box también le encantaba. Pues es impresionante el rango de intereses que tenía mi padre, impresionante. Y todo lo que logró hacer, además, ¿no? Porque, es decir, la lucha libre fue en algún momento productor de la televisión, el lucha libre. Tenía una gran capacidad, digamos, así como en sus reuniones con políticos o grandes personajes empresariales, etcétera, podía estar en grandes restaurantes de postín en México y en el resto del mundo. Tenía fascinación por los tacos de moronga que se comía en el taquito, o sea, cierta como subcultura o cultura subterránea de la Ciudad de México, la conocía bien y la disfrutaba, pero sobre todo creo que lo que tenía era una gran capacidad de disfrutar a partir de lo que lo rodeaba y lo que tenía a la mano. Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho de su obra como cartonista es que sí era un crítico muy severo del mexicano y del país, ¿no? Pero siempre con una visión de querer mejorar al mexicano y al país. Digamos, usó la vida, disfrutó la vida, aprovechó la vida y creo que se retiró en paz con una sonrisa como creo que se merece alguien así. Era un hombre que aparte tenía la ilusión de hacer algo siempre que diferente lo que fuera, pero era un hombre que entendía las cosas
entendía la vida, entendía lo que pasaba, entendía la política, entendía la manera de ser de la gente. Un hombre muy especial. Vamos, es un artista, digamos, que sí inventó un género, sí o lo perfeccionó, inventó o perfeccionó un género, construyó muchos de los arquetipos más populares de mediados del siglo XX mexicano, desde el tapado hasta Don Gastón Billetes, ¿no? Y además yo creo que debe de ser recordado como un extraordinario narrador y un dibujante mexicanista muy solvente. Nunca olvidemos el ser humano que había detrás de Abel Quesada. Era un ser humano realmente maravilloso y que lo vemos plasmado pues en su obra pictórica, llena de alegría, llena de esperanza, ¿verdad? Y de algo travieso. Al celebrar a Abel Quesada estamos celebrando la caricatura, el dibujo, la literatura o la pintura como espacios de diálogo y como tribunas de una libertad que hay que defender, que nadie nos concede, que todo el trabajo de Quesada fue para construir ese espacio de libertad creativa que incluye, por supuesto, la opinión política. Bueno, pero hemos platicado mucho de todas las cosas que me gustaría hacer: cocinero, cantinero, saxofonista. Pero les voy a explicar por qué estamos aquí, porque me hubiera gustado también ser beisbolista, ser segunda base y gran bateador. Precisamente por eso estamos aquí.